Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. Una noticia del periódico Times of India desmiente al presidente Trump sobre el alegato de Donald Trump de haber sido el mediador de la paz, o sea, del cese al fuego en el conflicto entre India y Pakistán. El gobierno de India indica de que las negociaciones se hicieron directamente entre Pakistán y la India y que no hubo ninguna mediación por Donald Trump. Yo lo que me puedo imaginar es que el señor Donald Trump está haciendo estas alegaciones en diferentes conflictos porque tiene el sueño de ganar el Premio Nobel de la Paz. Yo entiendo que es muy difícil que se gane esa premiación cuando restituyó el envío de bombas de 2.000 libras a Israel y respalda que Israel expulse a todos los palestinos de la Franja de Gaza para construir complejos turísticos. Otro país que de forma diplomática le dijo mentiroso al presidente Trump fue Irán. El ayatolá se expresó diciendo que el presidente Trump miente cuando dice que habla de paz. El ayatolá respalda su crítica diciendo durante el día del sábado que el presidente miente al decir que quiere paz en esa zona del mundo mientras utiliza su poder para entregarle bombas que pesan toneladas al régimen sionista de Israel, para que dichas bombas sean utilizadas para quitarle la vida a los niños gazatíes. Otro artículo del medio de noticias The Hill indica que Casablanca no ha enviado una propuesta formal a Irán, contradiciendo lo que dijo el presidente Trump la semana pasada, donde indicaba que le había enviado una propuesta al gobierno de Irán y que tenían que moverse rápidamente para su aprobación o que se preparen para las consecuencias. Así que ellos dicen que ellos no conocen de qué está hablando Donald Trump y por qué dice que es un hombre de paz y al mismo tiempo lanza amenazas. El gobierno de Irán dijo que ellos son un país soberano y no van a detener su enriquecimiento de uranio. Por otro lado, aparentemente el presidente Trump está más renuente de conducir un ataque contra Irán en coordinación y con la participación de Israel. Aparentemente Trump quiere negociar, aunque sea regresar al mismo tratado que existía bajo el presidente Obama. Así que cuando el presidente Trump dice, como ven en la pantalla, que Irán y los Estados Unidos están cerca de concluir un acuerdo nuclear, Irán niega que eso sea así. Solo los que están envueltos directamente con este asunto sabrán cuál es la verdad. Todo esto me recuerda a lo que sucedió cuando el presidente Trump estableció los aranceles, donde repitió en varias ocasiones que habían comenzado las negociaciones con China y China de forma diplomática. Lo que dijo fue que eran mentiras, porque no se estaba llevando a cabo ningún tipo de negociación. Y recordemos cuando Donald Trump dijo, poco después, que ya tenía acuerdos con más de 200 países cuando en el mundo solo hay 195. Yo lo que me puedo imaginar es que el presidente todavía está en campaña política y cuando un político está en campaña política recurre a decir frases politiqueras que tal vez no son la verdad para ganar votantes y seguidores. Viajemos a Centroamérica. Se informa que el presidente Bukele de El Salvador ha emitido órdenes para detener y encarcelar a un reportero y otro personal del periódico El Faro por alegadamente sacar a la luz pública conversaciones y lazos que el presidente Bukele tiene con la ganga de los revolucionarios de la calle 18. El reportero junto con otro personal del periódico han escapado del país para no ser arrestados. De lo que se desprende de los artículos noticiosos, el presidente Bukele tenía una relación con el jefe de esta ganga llamado Carlos Charlie Cartagena. El nombre del reportero en cuestión es Nelson Rauda Sablá y su nombre está en la lista de reporteros del Centro Pulitzer. También se informó que el presidente Bukele mandó a detener al abogado Cruz López,
que se especializa en combatir la corrupción y que es crítica del presidente Bukele. Esta detención se hizo el domingo por la noche. La señora López lidera una organización salvadoreña de derechos humanos. En el año 2024, el medio de noticias BBC la puso en la lista de las 100 personas con más influencia en el planeta. También se alega que aunque los asesinatos en El Salvador han disminuido, que por otro lado las desapariciones han aumentado. Me recuerdo que en el pasado se dijo una vez que existía un tipo de acuerdo que siempre y cuando las personas asesinadas por gangueros desaparecieran, la policía no tomaría acción. O sea, que el deseo del gobierno era no ver cadáveres en las calles. Y ahora hablemos de Europa Oriental. En el país de Rumanía, el ganador de las elecciones como dirigente del país fue el alcalde de la ciudad de Bucarest, con el nombre de Nicusor Dan, venciendo a su oponente de ultraderecha, el señor Simion, que como les indiqué en las noticias anteriores, Simion, como promesa de campaña, indicó que Rumanía volvería a tener el territorio que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, donde para cumplir con esa promesa tenía que comenzar una guerra con Moldavia y con Ucrania para arrebatarles parte de su territorio nacional, incluyendo la ciudad portuaria de Odessa. Así que con la victoria del candidato de centro, Nicusor Dan, se desvanece el peligro de otra guerra en Europa Oriental. Hay que añadir que el nuevo dirigente de Rumanía es pro Unión Europea. Hay que destacar que en las últimas elecciones que se han celebrado en diferentes partes del mundo y en Europa, los candidatos de extrema derecha similares a Donald Trump han fracasado. Toquemos ahora el tema repetitivo de la Franja de Gaza. Como ustedes saben, el titular de las noticias anteriores con lo que tiene que ver con la Franja de Gaza es Semana Sangrienta en Gaza. En el día de ayer se publicó una noticia con el título Israel le quita la vida a cientos más de palestinos durante el fin de semana y ordena el desalojo completo de la ciudad de Khan Yunis. La noticia indica que durante el domingo Israel le quitó la vida a 160 palestinos, incluyendo 36 personas del campamento de refugiados Al-Mawasi, donde soldados de Israel bombardearon ese campamento de casetas de campaña. También se indica que la Fuerza Aérea de Israel atacó a varios hospitales. Este es el inicio de una extensa campaña terrestre contra los palestinos en Gaza con el nombre de Operación de Carretas de Gedeón. Gedeón fue un juez y un guerrero del antiguo Israel, más o menos para el año 1200 a.C. Durante el día de hoy se reportaron más de 50 muertos en la Franja de Gaza por las actividades del ejército de Israel. También se publicó otro artículo que indica que Israel permitirá de forma limitada que alimento entre dentro de la Franja de Gaza, donde hay 2 millones de palestinos en una condición extrema de hambruna. Mientras tanto, en los Estados Unidos persiguen a toda persona, particularmente si está en el país con una visa, que proteste en contra del genocidio en la Franja de Gaza. Mientras eso ocurre en los Estados Unidos, en Europa se desatan sendas manifestaciones condenando a Israel. Se indica que más o menos 100.000 holandeses protestaron contra el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. También se indica que abogados italianos también llevaron a cabo una actividad de protesta contra el gobierno de Israel en una zona dentro de terreno de Egipto que colinda con la frontera de Israel en la ciudad de Rafah. Sobre el grupo armado de los Houthi en Yemen, durante el día de ayer anunciaron un bloqueo contra el puerto de Haifa en Israel. Esta amenaza parece que no tiene ni pies ni cabeza, por el mero hecho de la gran distancia que hay entre Yemen y el puerto de Haifa, que está en la costa del mar Mediterráneo al norte de la Franja de Gaza, a solo 20 kilómetros de la frontera sur del Líbano. Por ende,
Los Houthi no tienen ningún misil balístico que pueda atacar dicho blanco. Lo único que pueden hacer es atacar barcos mercantes que estén navegando por el Golfo de Adén y por el Mar Rojo en rumbo al puerto de Haifa. Y esto naturalmente rompería el alegado acuerdo que hicieron con el presidente Donald Trump y por ende Estados Unidos comenzará de nuevo a bombardear junto con el Reino Unido y la Fuerza Aérea de Israel territorio dentro de Yemen. Ahora cambiemos el panorama y viajemos al escenario bélico de Ucrania. Durante el día de ayer, alegadamente se llevó a cabo una reunión virtual, o debo decir telefónica, entre el presidente Putin y el presidente Donald Trump, donde se indica que esta reunión duró 2 horas. Los titulares lo que dicen es que el presidente Donald Trump anunció que producto de esta reunión, Rusia y Ucrania comenzarán negociaciones de paz inmediatamente. Algunos periódicos indican de que esta reunión no fue productiva. Recordemos que ya comenzaron conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en la ciudad de Estambul el jueves de la semana pasada y que la próxima reunión será el viernes de esta semana. Así que las palabras de Donald Trump aparentemente no tienen sentido. ¿Por qué será que Donald Trump le dice a los reporteros que las negociaciones producto de esta conversación telefónica van a comenzar inmediatamente si ya comenzaron la semana pasada? Por otro lado, recordemos que Donald Trump había dicho que si Rusia no establecía un cese al fuego sin condiciones inmediatamente, que Estados Unidos implantaría sanciones adicionales. En la noticia de ayer no se habla de un cese al fuego inmediato o de imponer sanciones inmediatas contra Rusia. Putin le indicó a los periodistas, o debo decir, repitió a los periodistas lo que ha dicho por lo menos desde verano del año 2024, que Rusia está dispuesta a llegar a un acuerdo de paz, pero que se tienen que cumplir todas las condiciones que causaron este conflicto bélico. Putin no dijo que se tienen que cumplir algunas de las condiciones, sino que dijo todas las condiciones. Pero al mismo tiempo dice que ambas partes tienen que dar concesiones, donde hasta ahora, por lo que hemos visto, es Ucrania la que tiene que dar concesiones. Durante el día de hoy se informó que Europa va a implantar nuevas sanciones contra Rusia, aunque Estados Unidos no haga absolutamente nada. Hay que hacer la nota que el medio de noticias BBC británico indicó que antes de la llamada entre Putin y Donald Trump, Rusia realizó el más contundente ataque que ha hecho hasta el presente. Anteriormente yo les había indicado a ustedes que estos ataques con drones durante el año 2025, Rusia había lanzado más ataques con drones comparado a lo que lanzó en todo el año 2024. Rusia había aumentado el número de drones a un promedio de 100 ataques con drones prácticamente a diario. Y la noticia de BBC indica que el domingo Rusia lanzó por lo menos 273 drones, comenzando a las 8 de la mañana contra la capital de Ucrania, contra Dnipropetrovsk y Donetsk. Las defensas de Ucrania alegaron que pudieron interceptar 88 drones y que pudieron afectar electrónicamente, según ellos, 128. Así que si hacemos la matemática, por lo menos 57 drones impactaron su blanco. El medio de noticias BBC publicó un nuevo mapa de las zonas ocupadas por Rusia dentro del territorio de Ucrania, que refleja cómo se ve el campo de batalla para el día 13 de mayo. Pueden ver este mapa en la pantalla. Los rusos tienen prácticamente bajo su control toda la provincia de Lugansk, como un 75% de la provincia de Donetsk y Zaporizhia, y como un 60% de la provincia de Kherson, y naturalmente un 100% de la provincia de Crimea. Recordemos que Putin mencionó una vez que quiere todo el territorio de estas 5 provincias, o sea, no solo el territorio
que ya tiene controlado, sino también el que le falta de controlar. Un artículo dice que Rusia controla el 20% de todo el territorio de Ucrania. Por otro lado, en esa zona del mundo, fotografías satelitales demuestran que el ejército ruso está aumentando su presencia y su actividad militar cerca de la frontera con Finlandia. Recordemos que cuando Finlandia se unió a la OTAN, una de las amenazas de Rusia contra Finlandia era que sus ciudades iban a ser parte de los blancos de las bombas nucleares de Rusia. Recordemos que había un acuerdo que establecía que las coordenadas de los blancos nucleares no iban a estar dentro de la programación de la computadora de guerra de estos misiles balísticos. Putin se salió de ese acuerdo y ahora todos esos misiles intercontinentales con cabezas nucleares tienen las coordenadas previamente programadas en sus sistemas de navegación. Los analistas militares de Finlandia y Noruega indican que Rusia se moviliza para tener decenas de miles de soldados cerca de sus fronteras con Noruega, Finlandia y los países bálticos. Recordemos que ya anteriormente se había indicado para el mes de enero que las imágenes satelitales revelaban un incremento de fortificaciones militares de Bielorrusia cerca de la frontera con Lituania. Y además, fotografías de noviembre y diciembre del año 2024 indicaban que se estaban preparando zonas para equipo pesado como tanques de batalla, estructuras blindadas y reforzadas y trincheras para soldados. Además, un artículo del medio de noticias Independent del Reino Unido indica que Rusia se prepara para hacer una prueba de uno de sus misiles intercontinentales que tiene un alcance de 10.000 kilómetros, que es equivalente a 6.200 millas, con el propósito de aterrorizar al occidente. El lanzamiento de este misil intercontinental tipo RS-24 se hará durante las horas de la noche para que el occidente pueda ver claramente la estela que deja este cohete a su paso. Tal vez cuando usted esté viendo este resumen noticioso, ya Rusia habrá lanzado este cohete balístico, donde tenemos que aclarar que esto es una prueba, por ende el cohete no lleva cabezas nucleares activas. También se informó que un avión de combate Su-35 de Rusia entró temporalmente en espacio aéreo de Estonia, donde aparentemente su misión es proteger la flota fantasma petrolera de Rusia, ya que estaba sobrevolando uno de estos tanqueros fantasmas rusos. Esto naturalmente es una nueva dinámica dentro del mar Báltico, donde ahora aviones de combate de Rusia estarán escoltando estos tanqueros de la flota fantasma de Rusia. Regresemos a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Aparentemente la intención de los Estados Unidos es intentar mover las negociaciones que comenzaron en Estambul la semana pasada entre Rusia y Ucrania para que se realicen en el Vaticano. Según un artículo de prensa asociada, esta idea fue presentada por el secretario de Estado Marco Rubio. Previo a esta noticia, ya el presidente de Ucrania se había reunido con el nuevo Papa. También el vicepresidente viajero, J.D. Vance, junto con Marco Rubio, se reunieron concurrentemente con el nuevo Papa. Y durante el día de ayer, lunes 19 de mayo, el presidente Trump repitió que es buena idea que las negociaciones de paz se transfieran al Vaticano. En el Reino Unido ha comenzado un proceso criminal en contra de 3 alegados espías de Irán, que tenían una misión de causar gran daño corporal, que incluye la muerte a miembros de la prensa de nacionalidad iraní, que aparentemente estaban escribiendo artículos en contra del gobierno de Irán, y por ende los mandaron a eliminar. Este caso tiene similitudes con la ejecución del periodista del Washington Post, el señor Khashoggi, que por sus escritos
en contra de la familia real de Arabia Saudita, se alega que el propio príncipe Salmán ordenó su ejecución. Asociado a lo anterior, otro artículo de BBC indica que producto de una investigación, las autoridades británicas llegaron a la conclusión que el régimen de Irán está contratando a gangas criminales en el exterior para conducir asesinatos y secuestros. Estos asesinatos y secuestros están dirigidos a disidentes, a periodistas y a políticos opositores del régimen de Irán. El artículo menciona que el presidente Donald Trump es uno de los blancos de estas gangas criminales. Recordemos que hubo una promesa por parte del grupo armado del ejército de Irán llamado los Quds de quitarle la vida a toda persona que participó en la muerte con un dron Reaper del general Soleimani bajo la primera administración del presidente Donald Trump. El artículo también menciona que las autoridades británicas han estado arrestando iraníes bajo la sospecha que están preparando un acto terrorista dentro del Reino Unido. Entre los documentos que están siendo presentados en cortes británicas aparece el nombre de Naji Sharif Sindasti, quien es el líder de una ganga de narcotráfico que opera en diferentes países. Este señor también es buscado por las autoridades de Turquía por el asesinato en Estambul del jefe de una compañía televisiva conocida con el nombre de Red Televisiva Persa. Hasta ahora, naturalmente, el gobierno de Irán niega todas estas acusaciones. En asuntos que tienen que ver con la nación de los Estados Unidos, donde naturalmente hablaré de Donald Trump, ya que la persona más poderosa del mundo puede estabilizar y desestabilizar el planeta. Aparentemente se materializa el nuevo presupuesto donde 14 millones de ciudadanos perderán servicios de salud y servicios de Medicaid a cambio de reducirle impuestos a los ricos de la nación. Y contiene el mayor presupuesto militar de la historia, que implica que se intensifica la Guerra Fría armamentista. No le quepa duda que lo que se ha bautizado con el nombre de Big Beautiful Bill o el gran precioso proyecto de ley será aprobado en la Cámara durante el día de hoy, ya que el presidente Donald Trump amenazó de expulsar del Partido Republicano a todos los representantes que no voten a favor de esta medida. En lo que tiene que ver con el viajecito del presidente Donald Trump para hacer negocios a favor de los Estados Unidos en los países de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, donde dichos países alegadamente van a invertir billones de dólares a favor de los Estados Unidos. Una noticia del medio noticioso The Hill indica que el presidente Trump se comprometió en colocar un centro de datos de inteligencia artificial, o lo que se conoce en inglés como un data center, en el país de Dubái. O sea, que esta tecnología novedosa de primera línea se estaría instalando en la ciudad de Dubái a manos de la familia real de dicho país. Recuerden, los Emiratos Árabes Unidos alegadamente son aliados de Estados Unidos, pero también son aliados de Rusia y aliados de China, que a mi entender eso significa que solo son aliados del dinero y por ende dos enemigos de los Estados Unidos, comerciales y militares, tendrían más facilidad de tener acceso a esta tecnología. Un artículo del periódico Independent del Reino Unido habla sobre comentarios hechos por el presidente en reacción en la decisión de la Corte Suprema, donde en una votación de 7-2 decidieron que el presidente no puede utilizar el acta de enemigos foráneos para deportar sin el debido proceso de ley a migrantes ilegales, particularmente los que están enviando a prisiones en El Salvador. En un mensaje que posteó el presidente Trump en sus redes sociales, clasificó
la decisión del Tribunal Supremo como una decisión ilegal que aumentaría la crisis constitucional si no obedece a la Corte Suprema. Por otro lado, la Corte Suprema falló a favor de Trump, otorgándole la autoridad para suspender la clasificación de refugiados políticos contra decenas de miles de venezolanos. Así que la autoridad de determinar quiénes pueden disfrutar del privilegio de ser refugiados políticos en los Estados Unidos y quién no puede disfrutar de ese privilegio y quién tiene el poder de otorgarlo y quitarlo en cualquier momento es el presidente. Relacionado a lo anterior, el presidente en su red social posteó un controversial mensaje indicando que estos terroristas migrantes ilegales deberían ser liberados temporalmente en el club campestre que visitan los jueces de la Corte Suprema. Esto naturalmente es una amenaza a la salud y a la seguridad de los jueces de la Corte Suprema. Recordemos que los abogados del presidente Trump frente a los jueces de la Corte Suprema indicaron que ellos evaluarán las decisiones de la Corte Suprema y determinarán si las obedecen. O sea, le indicaron a la Corte Suprema que Casablanca hará lo que le dé la gana y que no reconocen la autoridad suprema que tiene la Corte Suprema en lo que tiene que ver con las decisiones del presidente de los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con las tarifas, el medio de noticias Reuters informó que el presidente Trump amenazó con un aumento en las tarifas para toda nación que no quiera negociar con buena fe. Según el secretario del Tesoro, esta amenaza por parte del presidente Trump tendrá el efecto de acelerar el número de convenios comerciales con otros países. Yo supongo que negociar de buena fe significa que se cumpla con el deseo del presidente Trump de, número uno, que dichos países no le cobren aranceles a los Estados Unidos. Y número dos, que la cantidad en dinero de importaciones y exportaciones a un país en particular sea igual. O sea, que si Estados Unidos le vende 10 billones de dólares a un país, dicho país tiene que comprar por lo menos 10 billones de dólares a los Estados Unidos. Naturalmente aquí el problema es que Estados Unidos es el país más consumerista del planeta. Por ende es imposible que un país con mucho menos consumo pueda igualar lo que el presidente Trump desea. Una noticia que no mencionamos en su debido tiempo, del 10 de mayo del año 2025, por BBC, indica que el presidente Trump ordenó reclutar a 20,000 nuevos oficiales que estarán trabajando para Homeland Security, donde supongo que estamos hablando del Border Patrol y de la agencia de ICE, para acelerar la detención y la deportación de migrantes ilegales en la nación americana. Me recuerdo que durante la primera administración de Obama pude leer una propuesta de tener un cuerpo armado con un perfil militar dentro de los Estados Unidos, de por lo menos 20,000 agentes para atender emergencias civiles dentro de la nación. Hay periodistas que se han hecho la pregunta si para reclutar estos 20,000 agentes lo antes posible, si Homeland Security optará por reclutar miembros del grupo Proud Boys, que son completamente fieles al señor Donald Trump. En la frontera sur de los Estados Unidos se informa que continúa el flujo de soldados, equipo militar y además que la presencia de soldados de los Estados Unidos ha paralizado todas las actividades que tienen que ver con la cacería deportiva, las caminatas y el deporte de acampar. Estos deportistas estadounidenses tienen miedo de ser arrestados y en el peor de los casos que militares disparen contra ellos. Así que todas las actividades al aire libre como cazar, caminar, acampar, fotografía de la naturaleza, correr bicicleta o vehículos todoterreno en las zonas desoladas cercanas a la frontera sur de los Estados Unidos ha cesado.
Además indica que científicos han levantado la voz de alerta sobre la construcción de la barrera de Donald Trump en áreas sensitivas que tendrán un nefasto efecto en diferentes ecosistemas. En cuanto al tema de una operación contra los carteles en suelo de México, no pude encontrar nada reciente que sea evidencia de una operación militar inminente en un futuro muy cercano. Por ahora se mantiene la última información donde la presidenta de México alertó a los Estados Unidos de no invadir su país soberano. Y la contestación de Donald Trump indicando que la presidenta de México le teme a los carteles. Recordemos que desde la formación de los Estados Unidos, su ejército ha invadido territorio de México por lo menos en 10 ocasiones. Así que existe un nutrido precedente que es evidencia que Estados Unidos podría volver a no respetar la soberanía de México. Y para terminar, la jefa de Homeland Security en el Congreso dijo que el habeas corpus es el derecho constitucional que tiene el presidente de los Estados Unidos para expulsar a cualquier persona de la nación. So, Secretary Noem, what is habeas corpus? Well, habeas corpus is a constitutional right that the president has to be able to remove people from this country. Well, habeas corpus is a constitutional right that the president has to be able to remove people from this country. Esto fue lo que dijo la ex gobernadora, que hoy es secretaria de Homeland Security, que dirige a varios cuerpos de ley y orden como el Border Patrol y el cuerpo de ICE. Y ya llegamos al final de otro resumen noticioso. Recuerde que me puede comprar un café con un Super Thanks. Hasta mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.